Nadie. Rizado. Muy bien. Muy bien, Rubén. Tiene que aparecer el voltaje de rizo. Eso es lo que tiene que aparecer, ¿no? El voltaje de rizo. Ahora vamos a girar esto. Podemos colocar el otro condensador, ¿no? En realidad cualquiera de los dos es igual, pero bueno. Vamos a girar. Ya está. Vamos a extender esto aquí. Esto está. A ver, vamos a ver si sale bien, si no utilizamos este multisim. Un poquito engorroso por... A ver. No, está un poquito lento, no me deja ni ver las configuraciones. A ver, vamos a cambiar esto por la lentejita entonces. Los conductores que así debe de quedar. No, no hay ningún conductor al aire. Todos están conectando algo. Ahora vamos a cambiar esto. El voltaje de operación. Debería trabajar normal, pero es un poco lento. Eso no va a dejar configurar nada. A ver, un poquito lento está. Así que no se puede configurar rápido. Ya, a ver, lo que deberíamos obtener obviamente es el voltaje de rizo. Recordemos que una vez que teníamos el voltaje con rectificación de onda completa, deberíamos obtener un voltaje de rizo que era unas pequeñas caídas este, que tendía a ser lineal, pero no era lineal todavía, ¿no? Eso era lo que deberíamos obtener como resultado. Está un poco lento esto, ¿eh? No nos vamos a quedar tanto con esto. Ya, a ver. Ese resultado deberíamos obtenerlo acá. De preferencia utilicen, creo que para este caso mejor el multisim para que no tengan tanta complicación, porque es un circuito demasiado simple y no podemos perder tiempo ahí, ¿ya? Entonces deberíamos obtener un voltaje de rizo, ¿ya? Solo para recordar cómo era ese voltaje de rizo, ¿ya? Recordemos que generábamos un voltaje con la onda rectificada y empezaba a caer, ¿no?
y antes de que caiga por completo, se volvía a generar otra vez el pico, y ahí otra vez el pico, ¿no? Entonces, esto era lo que se denominaba como un voltaje de rizo, que se daba entre la parte máxima y mínima de ese pequeño pico que se ha generado, ¿no? Eso es lo que se tiene que observar como gráfica, ¿ya? Eso es lo que se tendría que observar como gráfica. A ver, no agarres, esta está muy lento, ya. Sigamos. Y por último, ahora vamos a ver, y por último, se tiene que agregar otra resistencia y un diodo Zener. A ver, ¿para qué colocábamos el diodo Zener? A ver, ¿alguien se acuerda? Sí, el circuito está bien armado. Bien, ahorita vamos a probar si no con multisigno con Livewire para que se entienda, ¿no? Que, que queda bien. En este caso el trabajo es solamente hacer que corra la simulación, pero ya bueno, eso lo vamos a ver con calma. A ver, ya, entonces, ¿para qué colocábamos el diodo Zener? Por seguridad. El diodo Zener no era por seguridad. Limitar el voltaje. Para limitar el voltaje. No. A ver, ¿para qué era el diodo Zener? A ver, recordemos. Muy lento. A ver, por acá. A ver, ¿para qué era para regular el voltaje? Muy bien. Entonces, en este caso, el diodo Zener me servía para regular el voltaje, ¿no? Entonces, ¿qué significaba regular el voltaje? Significa que una vez que crean el rizado, eh, justamente ese rizado me permitía mantener el diodo Zener polarizado constantemente, ¿no? Porque si ese rizado o ese voltaje cae hasta el valor cero, entonces va a haber un instante de tiempo en el que el diodo Zener no se polariza. ¿Por qué? Porque va a recibir menos voltaje del necesario. Recuerden que el diodo Zener se polariza aproximadamente con 4 puntos y algo, ¿no? Algunos alrededor del 5, ¿no? 4.3, 4.5, dependiendo del valor del Zener. Entonces, si yo le doy un voltaje menor a ese 4.5, por ejemplo, entonces el diodo Zener no se polariza. Entonces no trabajaría el diodo Zener. Pero si yo le doy un voltaje mayor a 4.5, ese diodo Zener debe quedar polarizado constantemente. ¿Quién me garantiza eso? ¿Quién me garantiza de que el diodo Zener esté polarizado constantemente? El voltaje de rizo. Entonces, el voltaje de rizo siempre se va a mantener en la parte de arriba, ¿no? Por eso la gráfica quedaba en la parte de arriba. Listo. Entonces, si el diodo Zener se queda polarizado constantemente, significa que a la salida yo voy a medir el voltaje del diodo Zener, ¿ya? Entonces, a la salida yo debería medir el voltaje del diodo Zener. Y este, eso me garantiza, pues, ¿no? Que me garantiza de que a la salida yo tengo un voltaje constante. ¿Y cuál va a ser ese voltaje constante? El voltaje del diodo Zener, o sea, 4 puntos. Ese es el voltaje continuo. Ahí prácticamente se terminaría de rectificar la onda. O perdón, de convertir una señal de alterna a continua. ¿Listo? Ahora vamos a ver si nos permite trabajar con un cerámico. Tampoco llega así. Entonces, vamos a poder observar bien esto.
Ya, a ver, si vamos a tener problemas para visualizar la señal alterna, voy a tratar de explicarles el otro laboratorio solamente con multisim, ¿ya? De todas formas, es importante que ustedes conozcan algunos componentes en su forma física. ¿Ya? Bueno, ya, demasiado lento. Ya, listo. Entonces, en eso concierne la práctica, ¿ya? Como les comenté anteriormente, les voy a dar la libertad de que escojan cualquier software de simulación, ¿ya? Porque ustedes ya han manejado varios software. Vamos a tener un poco más de cuidado en la forma de explicación para el caso del BJT y el FED, ya que ahí sí necesitamos un poquito más mm, mm, de gráficas y tenemos que observar los resultados correctamente, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que desarrollen en grupos, los grupos de 4 que ya han formado anteriormente, ¿ya? Los alumnos que estén contando con el software de simulación o con una laptop, este, van a poder desarrollar el laboratorio con normalidad. Los que no, van a tener que apoyar a sus compañeros al menos con la matemática, ¿no? Para que puedan hacer las comparaciones de resultados, ¿no? Por ejemplo, si me piden cuadros de este tipo, se supone que los compañeros eh, que no poseen o no tienen facilidad de utilizar el software de simulación deben desarrollar esos cuadros, ¿no? De manera correcta, ¿ya? Listo, entonces, a ver, si tienen alguna inquietud, pueden escribirme al chat para leerlos. A ver. No, la clase no está grabada, hoy día no la grabé. Ya bueno, vamos a tratar de mejorar esto. A ver, ¿alguna otra pregunta que tengan? Como es lo más básico, es lo más elemental, he tratado de probar hoy día. A ver qué tal sale con este software de simulación, pero veo que se lentea un poco imagino por utilizar el Webex en paralelo, ¿ya? Porque debe trabajar eso de manera normal, sin estar utilizando la conferencia, ¿ya? Por medio de Webex. ¿Ya? Pero en todo caso, esto debe trabajar muy bien también con Multisim, ¿ya? Pueden desarrollar todos los laboratorios con Multisim, no hay ningún problema. En Multisim en realidad se ve mucho mejor, ¿no? Se debe apreciar mucho mejor, ¿ya? Entonces, en el caso de Multisim, yo voy a tratar de utilizar la plataforma de Multisim Leaf, ¿ya? Donde se tiene que crear una cuenta similar a, a Tinkercad, ¿listo? A ver, en el caso de los compañeros de grupo, se supone que ustedes ya tenían unos